Amigos de Impacto Venezuela, sean todos bienvenidos a esta emisión de noticias. Les saluda a esta hora Carla Salcedo Flores. Comenzamos. Confirmado, coronavirus en Venezuela. 2 casos mantienen a la población en alerta. Venezuela en la prehistoria. Vuelven enfermedades como malaria y fiebre amarilla. El dengue sigue haciendo estragos en Venezuela. Tenemos preparado un especial para ustedes. Amigos, a esta hora se confirman 2 casos de coronavirus en Venezuela. La ministra de Comunicaciones, Delcy Rodríguez, ha dado a conocer quiénes son los ciudadanos y todo el proceso de cuarentena que se lleva a cabo para evitar más contagios. Vámonos a Caracas con nuestra corresponsal Mildred Manrique para que nos amplíe esta información. Mildred, te escuchamos. Sí, gracias por este contacto, amigos de Impacto Venezuela. Les habla Mildred Manrique desde la ciudad de Caracas con información de última hora. Y es que Delcy Rodríguez, la vicepresidenta del régimen de Nicolás Maduro, acaba de confirmar 2 casos positivos de coronavirus en el país, específicamente en el estado Miranda. 2 ciudadanos venezolanos provenientes de un vuelo de Europa, de la aerolínea Iberia, de los días 5 y 8 de marzo, estarían contagiados con esta epidemia. Por supuesto, estas personas ya están aisladas y por esta razón, Delcy Rodríguez exigió que todos los pasajeros de esos 2 vuelos entren en cuarentena preventiva inmediata. Para los ciudadanos que hacen vida en la ciudad de Caracas, pidió que tomaran las precauciones necesarias, sobre todo los que transitan o que utilizan la vía del subterráneo, es decir, el metro de Caracas. Todas las personas deben hacer uso del tapaboca. Esa es la información que tenemos hasta este momento y con ella retornamos el pase a los estudios en Bogotá. Amigos, sin duda alguna es público y notorio la crisis por la que atraviesa Venezuela y el tema de la salud es sin lugar a dudas uno de los que más puntea en las estadísticas. Tiene que ver con que es un país que no está preparado ni para enfermedades, ni para pandemias, ni para ningún tipo de situaciones graves como la que se ha decretado a nivel mundial, como lo es el coronavirus. Fíjese que van cerca de 3.000 casos solamente en España. Hablamos de más de 1.000 personas fallecidas y 120.000 casos de contagios en un centenar de países. No imaginemos si esto llegara a ocurrir en Venezuela, si se diagnosticaran casos y si Venezuela tuviera que combatir algo como el coronavirus. Un país en donde no se consigue ni siquiera el acetaminofén para poder cubrir algún tipo de gripa. A esta hora nosotros nos vamos precisamente al estado Zulia, uno de los estados más afectados por la crisis venezolana, un lugar donde prácticamente pasan 7 o 8 horas en el día sin ningún tipo de servicio eléctrico. Esto conlleva obviamente a que vengan cualquier cantidad de situaciones negativas, sobre todo en el tema de la salud. Vamos a hacer un contacto a esta hora con Edwin Prieto porque Edwin nos ha preparado un especial también relacionado con esta cantidad de enfermedades que se registran en Venezuela, relacionado precisamente con el dengue y con la malaria. Edwin. El municipio Santa Rita está ubicado en la costa oriental del lago de Maracaibo y se encuentra en total abandono. Su gente tiene hambre, está enferma y la corrupción de los llamados socialistas empeora la situación. Los niños padecen de hepatitis, dengue, enfermedades en la piel y respiratorias. La escabiosis es generada por la falta de agua potable, de electricidad, las altas temperaturas y porque sus casas están rodeadas de aguas hervidas que traen consigo malos olores y mosquitos. La situación es deprimente, aquí no hay autoridades que se aboquen a la problemática que tenemos, que no es desde hace 2 meses, tiene mucho más de 2 meses. Esto ha causado epidemias, dengue, tengo familiares que han padecido de hepatitis como mi esposo y mi hijo, consecuentemente por el problema del agua. Ya no sabemos a quién acudir para que solucionen este problema que cubre hasta 3 calles para llegar a mi casa. En el hospital está lleno de epidemias que todavía ni siquiera quieren diagnosticar o no quieren por temor firmar en las fichas de que tienen las enfermedades. Hidrolago se hace de la vista gorda. Entonces necesitamos una respuesta, una ayuda, porque los niños se nos están enfermando, personas adultas también. Entonces necesitamos una respuesta, una solución
un trabajo para Santa Rita. Para poder tener agua para bañarse y cocinar, usan el agua de la lluvia que recogen con una lata de metal y almacenan en los tanques. No hay bomba. Muchos comen una sola vez al día, como es el caso del señor Ángel González, de 85 años de edad, mientras que otros, como Daniel Medina, comen mangos y otras frutas llamadas mamones. La situación está mala aquí en este barrio. Nunca en mi vida, de la edad que tengo, 84 años, no ha pasado una hambrera como este. Tratando de sobrevivir por las calles esas, cuando esté pidiendo por las matas esas de mango, de mamón, de verga, porque así no hay nada, no hay trabajo, no hay un coño. Solamente para los pequeños hay medio que le dan ahí una agüita ahí con sal, porque más nada hay para el comedor, en el comedor. ¿Qué hacen ustedes cuando los niños, los hijos tuyos comienzan a llorar el hambre? Nada, a buscar por las calles esas, pedir mango y mamón, ¿qué más coño vamos a hacer? Estamos a las afueras de la planta de tratamiento de aguas servidas del municipio de Santa Rita. Esta imagen que está a mis espaldas es la realidad de la desinversión en infraestructuras como esta, que pertenecen a la administración del régimen de Nicolás Maduro en el estado Zulia de Hidrolago. Estamos en la planta de tratamiento y la estación de bombeo. Y la planta de tratamiento tiene más de 14 años sin funcionamiento. La estación de bombeo tiene como 7 años que no funciona. ¿A dónde van a salir las aguas entonces? Esa es la preocupación. Con las lluvias que se están aproximando, el municipio va a tener se puede crear una epidemia. El comercio de Santa Rita ha cerrado en un 80%, de acuerdo a las autoridades municipales. Los motivos son varios: la inseguridad y las fallas eléctricas. Bueno, realmente este año ha sido muy fuerte para todos los comerciantes. Tenemos más de un 80% del comercio cerrado debido a los altos índices de inflación que existen y otros temas adicionales como la inseguridad. La mayoría de los comerciantes se han visto afectados y debido a eso han decidido cerrar sus comercios porque no pueden darle mantenimiento debido, cosa que nos afecta también al municipio, a la alcaldía como tal en la recaudación de impuestos. El municipio de Santa Rita del estado Zulia es una de las localidades ubicadas en la costa oriental del lago de la región petrolera. En esta zona hay hambre y desolación. Los habitantes claman asistencia social y una mejor economía que les permita por lo menos comprar alimentos. Desde la costa oriental del lago, Edwin Prieto, somos Impacto TDN. Gracias, Edwin, por esta información que viene pues de primera mano del estado Zulia. Edwin, nosotros además de esto queremos conocer y pulsar cómo es la situación con un tipo de enfermedades como el dengue. Cuando a alguien le da dengue en el estado Zulia, ¿qué sucede? ¿Es de alguna manera un riesgo mortal para la salud? Conocemos que pues nuestro corresponsal en el estado Zulia también fue víctima de una enfermedad como esta y queremos conocer los detalles. Edwin, te escuchamos. Así es, amigos de Impacto Venezuela, yo soy uno de los tantos venezolanos que durante los últimos años ha padecido de enfermedades. Me dio dengue hemorrágico, una enfermedad que comenzó con una alta temperatura que no se me bajaba con cualquier tipo de medicamento, muchos dolores musculares y sentía todos los órganos inflamados. Decidí ir al médico en una clínica privada donde aceptaban el seguro médico que me facilitaba la empresa donde trabajaba, específicamente en el año 2018, para que me evaluara un médico y determinara qué enfermedad era la que estaba padeciendo. Lo que estaba ocurriendo para ese entonces era que la misma crisis en el sector salud se veía reflejada sobre todo en las clínicas privadas que no tenían ni siquiera reactivos para practicar los exámenes de laboratorio correspondientes y poder determinar qué tipo de enfermedad era la que tenía para ese entonces. Me tocó recorrer varios centros de salud privados hasta encontrar uno en el que sí tenían los reactivos y fue donde determinaron que tenía dengue hemorrágico y donde ordenaron de manera inmediata mi hospitalización para comenzar el tratamiento que me sacara de ese cuadro tan delicado en el que tuvieron que incluso solicitar al menos 12 donantes para elevarme las plaquetas que estaban muy bajas y por eso tenía una condición tan crítica. Lo cierto es que no se encontraban para ese entonces medicamentos tan básicos como el
del acetaminofén y la situación por la que estaban atravesando las clínicas privadas, que no tenían ni siquiera los reactivos, tampoco medicamentos, y por eso en muchas clínicas que me tocó recorrer, después de ya tener los resultados, no me querían ingresar porque no tenían cómo atenderme. Es decir, que la crisis en el área de salud venezolana no solamente se ve en los hospitales que forman parte del sistema de salud pública, sino tampoco en los hospitales que forman parte del sector privado, porque no se les otorgaban divisas a los empresarios y no tenían cómo traer medicamentos desde otro país, lo que necesitaban, o los reactivos para poder hacer los exámenes correspondientes. No solamente a mí, que padecí de dengue hemorrágico, sino a otros pacientes que para ese entonces incluso me tocó presenciar como una persona fallecía a raíz de un infarto porque no tenían los equipos para ni siquiera brindarle los primeros auxilios. Esto que ustedes ven a mis espaldas es la cama de mi cuarto, es mi cama. Estoy en el espacio donde logré pasar el comienzo de mi enfermedad y posteriormente la tercera etapa, que fue la de recuperación. Acá, bueno, me tocó padecer de los cortes eléctricos, del racionamiento eléctrico, de las fallas en el sistema eléctrico, mientras estaba en esa etapa tan difícil que fue la recuperación de una enfermedad como la del dengue, y que era un dengue hemorrágico. Desde el estado Zulia para Impacto Venezuela, Edwin Prieto. Fíjense que enfermedades erradicadas en Venezuela y a nivel de toda Latinoamérica, como la fiebre amarilla, volvieron a hacer acto de presencia en el vecino país. Tiene que ver con ciudades, por ejemplo, como el estado Bolívar. Específicamente allí, nuestra corresponsal, Dayana Kreis, pudo hacer esta nota tan especial de cómo se presentan estos casos nuevamente en Venezuela. Dayana. Confirmado el primer caso de fiebre amarilla en Venezuela luego de haber estado desaparecida durante 14 años. Impacto TVN tiene en exclusiva los datos de este primer paciente y también el testimonio de un médico con cifras alarmantes sobre el tema de salud del país. El doctor Marcos Lima nos explica qué es la fiebre amarilla. La fiebre amarilla es una enfermedad infectocontagiosa, importante que se sepa, es una enfermedad viral, de origen viral, es producida por un virus y es transmitida principalmente por un mosquito, que puede ser diferente si es de transmisión selvática o de transmisión urbana. Reaparece la fiebre amarilla en Venezuela y su primer caso fue en el estado Bolívar. ¿Qué es lo que ha venido pasando? Que el programa ampliado de inmunización en los últimos años ha venido decayendo de manera significativa y esto ha traído la reaparición no solamente de la fiebre amarilla, sino también de otras enfermedades. En Venezuela, el último reporte de casos fue realizado por la Organización Panamericana de la Salud en septiembre del 2004, cuando se registraron 2 casos con confirmación de laboratorio y uno de ellos falleció. Los casos fueron reportados en el municipio Sucre del estado Mérida. Para los momentos actuales, no es posible obtener reportes de fiebre amarilla en Venezuela debido a la falta de acceso a información epidemiológica nacional. Se conoció por el doctor Marcos el primer caso de fiebre amarilla en 14 años. Llega la prueba del Instituto Nacional de Higiene, eso es importante decirlo, de un instituto oficial del gobierno, el Instituto Nacional de Higiene, quien confirma que se trata de un caso de fiebre amarilla. El diagnóstico, es importante también decirlo, es un diagnóstico que se hizo con los métodos diagnósticos que se recomiendan, es decir, a través de serología, que efectivamente pudo identificar que se trataba, por supuesto, del virus de la fiebre amarilla, que, repito, tenía 14 años de haberse eliminado. El régimen de Nicolás Maduro mantuvo por varias semanas el silencio sobre este delicado caso de fiebre amarilla, asegurando que era algo aislado. El gobierno hace 2 semanas sabía ya que se trataba de un caso de fiebre amarilla. Sin embargo, el gobierno bolivariano, el gobierno que preside Nicolás Maduro, no emitió en ningún momento una alerta epidemiológica al Ministerio del Poder Popular para la Salud. El Instituto de Salud Pública tampoco emitió ninguna alerta. No hay vacunas, no hay programas de educación para la salud, no hay prevención. Los médicos no ven interés en las políticas públicas. El gobierno tiene deteriorado el sistema público de salud. Las clínicas no se dan abasto para la crisis de un país que pide a gritos ser atendidos. No es solo la fiebre amarilla, también la gente muere de mengua, desnutrición y un país que fue abandonado por sus gobernantes.
Una de nuestras periodistas, Dayana Crais, quien nos presentó este informe especial de la fiebre amarilla, pasó unos meses en el estado Bolívar, una población muy afectada por este tipo de enfermedades. Dayana, queremos conocer tu experiencia, no solamente en el estado Bolívar, sino además en las zonas que tú pudiste recorrer, como las minas. ¿Qué pudiste palpar de la población del estado Bolívar en torno a estas enfermedades que estaban erradicadas y que ahora vuelven a hacer acto de presencia en Venezuela? Dayana, te escuchamos. Es así, Carla, muchas gracias por el contacto. Como lo estabas indicando, el primer caso de fiebre amarilla reaparece en Venezuela y fue en el último trimestre del año 2019 cuando el caso de un hombre de 64 años se registró en el estado Bolívar. Esta persona fue remitida desde lo que sería la etnia Pemón, ubicada en el estado Bolívar, hasta Ciudad Guayana o cerca de esta entidad, para hacerle las pruebas de diagnóstico para ver si esta persona realmente tenía esta enfermedad que fue erradicada desde hace 14 años y las pruebas salieron totalmente positivas. Esta persona se encontraba aislada y sin embargo después de varios días logró escapar del hospital sin haberse dado de alta por parte de los médicos. Sin embargo, ya el gobierno de Nicolás Maduro, o por lo menos el gobernador del estado Bolívar, sabía que había una persona con fiebre amarilla, sin embargo lo trataron de ocultar durante más de 2 semanas. Sin embargo, los médicos de la zona pues hicieron parte de lo que significaba tener un paciente en fiebre amarilla y lo que significaba también para la población del estado Bolívar y también de toda Venezuela que estas enfermedades que estuvieron radicadas durante muchísimos años pues regresaran. El doctor Marco Lima, quien fue el doctor que nos recibió en el estado, nos indicaba que el gobierno se encarga de ocultar las enfermedades tan delicadas como esta y que las consecuencias podrían ser muy graves porque tenemos muchísimo tiempo que no hay un sistema de salud completo para los venezolanos, que hay tiempo en los que no hay vacunas para poder evitar este tipo de enfermedades. Los hospitales están totalmente caídos en estas zonas, y son zonas que realmente están siendo vulnerables porque recordemos que en el estado Bolívar están las minas donde hay contacto con enfermedades que realmente no tienen en Venezuela los medicamentos ni tampoco las instalaciones para poder cubrir lo que sería la evolución y para sacar un paciente adelante. Esto es parte de lo que conocimos en el estado Bolívar y aunque este es el único caso después de 14 años, puede que vuelva a aparecer, nos lo indicaba el doctor Marco. La malaria es otra de las enfermedades que ha vuelto a Venezuela. Volvemos con Dayana Crais. Dayana, cuéntanos. No hay quien atienda a los enfermos de malaria en Venezuela. La grave crisis económica y el consecuente quiebre del sistema de salud ha disparado el número de pacientes con malaria, o conocido también como paludismo, un padecimiento causado por un parásito que se detecta en la sangre del paciente y que se adquiere con picaduras de mosquitos infectados. Se trata de una importante causa de muerte que afecta a personas en cualquier parte del mundo, especialmente en países donde los habitantes no tienen recursos económicos para disponer de un tratamiento efectivo ni la prevención de estas enfermedades, como es el caso de Venezuela. El país suramericano encabeza las estadísticas de transmisión y muerte por malaria en América Latina. En 2019 se diagnosticaron más de 320.000 casos. Las zonas más afectadas es al sur de Venezuela, que comprende los estados de Sucre, Bolívar y Amazonas, una región que comparte frontera con la Amazonia de Brasil. Marco Lima es médico epidemiólogo, investiga la presencia de la enfermedad, conoce sus estadísticas y evolución en Venezuela. Entre enero y octubre del 2019, solamente en Venezuela van 323.000 casos de malaria. Entonces, cuando tú ves que en el 2016 habían 240.000 casos en todo el año y hasta el momento, en lo que va de año, tenemos 323.000 casos y nos enteramos de eso porque la Organización Panamericana de la Salud lo publica, nos dice indudablemente no solamente que el gobierno está atentando contra la libertad de información que tenemos todos los ciudadanos, sino también que estas epidemias, lejos de estar contenidas, más bien han venido en incremento. Informes que encienden alarmas, según el especialista. El Informe Mundial de Malaria lo que nos dice es que Venezuela está entre los 10 países del mundo
comparable solo con países africanos, ningún país, ni siquiera el continente americano se parece a Venezuela, está entre los 10 países del mundo que tienen más de 300.000 casos de malaria al año. Impacto TDN también contactó al doctor Julio Castro, quien nos habló de la realidad en los hospitales públicos venezolanos para entender estos casos. En general, la malaria no se atiende en hospitales generales. La mayoría de los pacientes maláricos son de manejo ambulatorio, se diagnostican y se tratan en su casa, la gran mayoría. Lo más difícil de la situación es que la mayoría de los tratamientos son parte de donaciones de distintas organizaciones no gubernamentales, ni ninguna ayuda o tratamiento proviene del presupuesto de la nación. El Fondo Global, que es una organización internacional, fue el que dio el tratamiento para malaria durante todo el año 2019. O sea, todo el tratamiento en Venezuela que se distribuye en este momento viene a través de una donación del Fondo Global. No viene del presupuesto de la nación del Ministerio de Salud. O sea que de alguna manera, si no fuera por esas donaciones que se hacen en buena lid, hoy en día no hubiera tratamiento para malaria en Venezuela. Sin duda alguna, las cifras de malaria son alarmantes. Es muy poco lo que el gobierno hace para reducir riesgos y el panorama no es alentador. Es así, Carla, como lo estabas indicando hace minutos. Venezuela tiene más de 320.000 casos de malaria en todo el territorio nacional. Para ser más exactos, Venezuela está liderando las listas en Sudamérica referente a lo que significa el paludismo. El estado Bolívar es uno de los estados más grandes que tiene nuestro territorio nacional, pero aquí es donde tienen las estadísticas más grandes de lo que significa la malaria. ¿Por qué? Aquí quedan las minas de oro, de diamante, específicamente en el Callao y en el Dorado. Aquí no existen vacunas, aquí no existe organización que pueda educar a las personas a prevenir este tipo de enfermedades. Sin embargo, el gobierno tampoco hace nada, puesto que los médicos no saben cómo atender sin insumos médicos a las personas que llegan con estas patologías. Los médicos lo que hacen es referir a las personas a su casa a que tengan descanso absoluto, a lo que lleva a más de uno a tener saldos de muerte, saldos negativos referente a lo que significa esta enfermedad. Venezuela está en una crisis total en lo que se refiere al tema de salud, una crisis que el gobierno no quiere reconocer por ningún lado. Una de las situaciones que más alarma a la población venezolana ha traído es la posibilidad de confirmar que en Venezuela hubiesen casos de coronavirus. Ya hay rumores en un hospital conocido como el Hospital Vargas, donde hablan de la presencia de 2 casos, no confirmado aún. Esto es de manera extraoficial que lo decimos, pero sí ha traído mucha alarma y mucha preocupación en el pueblo venezolano. Vamos precisamente a ver qué piensa la gente. Ahorita nosotros no estamos preparados, no estamos aptos para eso. Que Dios tenga misericordia, chamo, porque verdaderamente aquí en el lugar donde nos encontramos no estamos preparados para eso. Es más, Venezuela no tiene medicina como tal. Entonces, imagínate, se propagaría una epidemia inmensa, porque aquí vemos más de 200 personas. 400. Sí, 400 y ¿qué? 70. 470 personas, yo creo. Sí, llegan los 500, pero esto verdaderamente que Dios nos guarde. Dios nos guarde, porque a pesar del tiempo que hemos estado aquí permutando, ya todos saben, yo creo que Venezuela, todos saben, aparte de Venezuela, otros países, de que tantos muertos que se ha visto aquí, sin esa epidemia que ahora está la coronavirus, imagínate. Es duro de ver que continuemos muertos. Yo por lo menos ahorita me siento con esos malestares, que espero que ya acontezca que no sea eso. Ya mañana iré al médico a ver qué. No está preparada, porque aquí en Venezuela hace falta mucha medicina. No hay medicina, los hospitales están en la ruina. Una epidemia que caería de ese tamaño fuera catastrófica. Acabaría con media Venezuela. ¿Le asusta? Sí, asusta demasiado. Una epidemia de esa que caiga aquí asusta lo máximo, pues, por decirle algo. ¿Cómo va a ser usted si duerme acá en la Plaza de la Moneda y tiene 2 años conviviendo con 400 personas? ¿No le da terror? Por una parte sí y por una parte no, porque aquí estamos debajo de la farda de Dios. Y por otra parte, si nos cae una epidemia aquí, sería eliminar con todos estos compañeros que estamos aquí.
eso fuera, bueno, esto fuera fatal. Estamos transmitiendo en vivo en nuestro canal de YouTube Impacto Venezuela. Recuerda darle like y suscribirte para recibir todas las notificaciones que tenemos acá. Información para ustedes. @ImpactoVE es nuestro punto de contacto en redes sociales. A esta hora nos vamos al estado Lara porque nuestro corresponsal en Barquisimeto, Ramón Vélez, nos preparó un especial de la tuberculosis. Cómo esta enfermedad ha logrado entrar nada más y nada menos que a los centros penitenciarios. Te escuchamos, Ramón. Según el Observatorio Venezolano de Prisiones, en Venezuela existen más de 80.000 privados de libertad en cárceles y comisarías. La condición de salud de estas personas hacinadas en su mayoría es delicada debido a la presencia de enfermedades presentes en estos lugares de reclusión. Para esta organización es delicada la condición en la que actualmente conviven los presos en Venezuela ante la ola de enfermedades que hay en estos sitios. Más preocupante es la tuberculosis, una patología que se presenta debido a la mala alimentación. El equipo de Impacto TDN conversó con Beatriz Girón, encargada de esta organización, y acerca de este problema, esto nos contó. Con respecto a las enfermedades, a la desnutrición, nos alarma porque hasta septiembre el 66% de los presos fallecidos en los centros penitenciarios habían fallecido por tuberculosis y desnutrición. Evidentemente la tuberculosis es una enfermedad oportunista proveniente de la desnutrición. Recientemente, en el estado Yaracuy, en el centro de Venezuela, los presos en una comisaría de policía llevaron a cabo una protesta porque más de 90 de ellos presentan tuberculosis, una enfermedad rural que fue erradicada en el país y que ahora reaparece en lugares en donde hay personas hacinadas y en condiciones infrahumanas. Ante esta incógnita, conversamos con un médico en el estado Lara. A él le consultamos cómo ha sido la respuesta del Estado para la atención a estos casos. Actualmente en Venezuela los tratamientos de este tipo de enfermedades no está disponible en todos los niveles de atención de salud. Este era un tratamiento que se llevaba específicamente en la red ambulatoria. Entonces usted va a buscar el tratamiento para las personas que están afectadas por la tuberculosis, no lo va a conseguir. O sea que se ha vuelto, bueno, una lucha titánica por parte de los pacientes que ya son diagnosticados lograr el tratamiento para la tuberculosis de Venezuela. Y es donde nosotros, por eso es que se está pidiendo la ayuda humanitaria a la Organización Mundial de la Salud, a los organismos multilaterales, porque los venezolanos tienen enfermedades que están reemergiendo y no están el tratamiento disponible para tratar este tipo de enfermedades. Pero hay un dato además importante, y es que los médicos recomiendan a las personas en que no se acerquen a sitios en donde haya personas hacinadas, pues el contacto físico con alguien enfermo de tuberculosis propagaría esta enfermedad hacia zonas urbanas. Eviten acudir a sitios de hacinamiento, por ejemplo las áreas de privación de libertad. Cuando los médicos decimos que las visitas en áreas hospitalarias están restringidas, es porque los padecimientos que tienen esas personas allí pueden ser focos de contaminación. Entonces, no se molesten cuando usted le diga que no puede entrar a las áreas hospitalarias. Es por eso, para evitar la dispersión, no solo de la tuberculosis, sino de otra patología que pueda ser el individuo que está recluido el foco de contaminación. Es importante mencionar que en Venezuela desde el año 2014 no existen boletines epidemiológicos. Por ende, quienes hacen vida en el sector salud desconocen la cantidad de casos de enfermedades que pudieron haber reaparecido en el país en este lapso de tiempo. Desde el occidente de Venezuela, Ramón Vélez, Somos Impacto, TDN. Ramón logró de manera exclusiva para el equipo de Impacto Venezuela prepararnos este especial en lo relacionado con esta enfermedad que volvió también a hacer presencia en Venezuela y tiene que ver con la tuberculosis. Ramón, a esta hora quisiéramos conocer primero cómo lograste entrar a un centro penitenciario, tener este material audiovisual que sabemos que en Venezuela es muy complicado por el tema de la censura. Sin embargo, pudimos presentarle a nuestra audiencia un material tan importante para que conozcan la verdad que el régimen de Nicolás Maduro se niega a que usted vea. Ramón, cuéntanos.
Así es, muchísimas gracias por el contacto. Nosotros estamos en el estado Lara, al occidente de Venezuela. Precisamente hace poco realizábamos para Impacto Venezuela un trabajo relacionado con las enfermedades en las cárceles y comisarías en esta región del centro occidente de nuestro país. Precisamente conversábamos con representantes del Observatorio Venezolano de Prisiones. Ellos mostraban su preocupación ante la ola de enfermedades que hay en las cárceles de acá, de esta región. Acá hay dos, precisamente se trata de la comunidad penitenciaria Fénix y también de la comunidad, el centro penitenciario David Viloria, anteriormente conocido como la cárcel de Uribana. Pues allí los casos de tuberculosis han aumentado. El Observatorio Venezolano de Prisiones ha venido haciéndole seguimiento a cada uno de estos casos que se han reportado. Los familiares han denunciado que esta situación se ha debido, motivado a la malnutrición y exhortan a las autoridades, en este caso del servicio penitenciario en nuestro país, a atender directamente cada uno de los casos reportados en cuanto a enfermedades. Precisamente los familiares también hacen el llamado a mejorar la alimentación, puesto que en algunas cárceles los presos comen una sola vez al día y cuando a los familiares les permiten el ingreso de alimentos a estos recintos en los que se encuentran. Los casos han aumentado de enfermedades de tuberculosis. Recordemos que esta ha sido la enfermedad con mayor número de muertes a nivel mundial. Y se le siguen otras enfermedades que también están afectando a estas personas que se encuentran privadas de libertad. Es lo que yo les puedo reportar en este momento desde la ciudad de Barquisimeto, en ocasión de este tratamiento que le estamos dando a las enfermedades en los sitios de reclusión en nuestro país. Tenemos periodistas desplegados en toda Venezuela que nos han podido preparar un especial del coronavirus. Recordemos que esta pandemia, calificada ya por la Organización Mundial de la Salud, todavía no ha sido confirmada en Venezuela por las autoridades del Ministerio de Salud. Sin embargo, toda Venezuela se mantiene en alerta porque es un país que no está preparado para atender un nivel de emergencia como este. Vamos a ver el siguiente trabajo especial de todos nuestros reporteros en Venezuela. Amigos de Impacto Venezuela, les habla Mildred Manrique. Hasta el momento no se han reportado casos de coronavirus en Venezuela. Sin embargo, expertos advierten sobre la poca capacidad que puede tener el país para enfrentar una epidemia de esta magnitud ante la escasez de insumos y de medicinas. En el caso de Caracas, descubrimos que los asiáticos que hacen vida en la ciudad están comprando la mayor cantidad de mascarillas y las están enviando a China. Esto trae como consecuencia que comiencen a escasear los tapabocas, pero además los antibacteriales también ya están desapareciendo de las farmacias. ¿Y antibacterial? No tengo. Esta es la que están buscando por el coronavirus. Es la que los chinos nos pidieron. Ahora vamos a conocer lo que ocurre en materia de salud también en otras regiones de Venezuela y le damos el pase a nuestro compañero en Anzoátegui, Jesús Albino. Aquí en el estado de Anzoátegui, los médicos han iniciado una campaña para enseñar a las personas a la higiene de manos, esto producto de la propagación de este virus, una medida preventiva. Ellos señalan que lo más importante es lavarse las manos constantemente. Vamos a conversar con la doctora Jenny Barrera, ella es médico familiar. Doctora, para que nos comente cuál es el proceso real para mantener la higiene de manos. Importante que las personas sepan cómo lavarse las manos. Las manos tienen que lavarse completas desde el antebrazo hacia las manos, ¿ok? Siempre en esta forma, ¿ok? Barriendo todo lo que es las manos, del antebrazo hacia las manos. Luego que pasa el antebrazo, las manos empiezan a dar de esta forma en todos sus deditos, ¿ok? Que es en la parte interdigital. Una vez que en la parte interdigital, igual que con el área palmar, se hace el área de las manos, Luego agarras el pulgar y después dedito por dedito de cada una de las manos. De esa forma
tan rigurosa es como debemos lavarnos las manos, con bastante agua y jabón. Doctora, ahora, hay una situación en Venezuela, según el Colegio de Ingenieros, cerca del 80% de la población no recibe agua constante todos los días. ¿Qué hacer en ese caso? Bueno, en ese caso es muy importante porque hay que educar a la población de que, a pesar de que tenemos tanta escasez de agua, debemos tener el almacenamiento adecuado de agua, porque cuando estamos en la casa lo necesitamos para nuestro día a día, pero cuando estamos en el sitio de trabajo o en la calle, entonces siempre debemos tener agua con nosotros. ¿Por qué? Porque es importante lavarnos las manos cuando estamos en un sitio como este, que es un sitio de salud, cada 5 minutos. Después que entre y sale un paciente, hay que lavarnos las manos. En cada entrada y salida del paciente, igual que en cada entrada y salida de que pases por el pasamano, que pases por el picaporte de la puerta. Así no tengas gripe, así no tengas ningún síntoma, porque el virus puede estar en cualquier parte y no lo sabemos. Ahora nos vamos hasta el estado Zulia. Allá está nuestro compañero Edwin Prieto. Él nos dará más información sobre esta enfermedad. El Colegio de Médicos del Estado Zulia decretó la alerta ante la amenaza que representa el coronavirus. Su presidenta, Dianela Parra, y diputada ante la Asamblea Nacional, aseguró que Venezuela no está preparada para recibir, controlar ni evitar la propagación del virus en todo el país. Crear un alerta, decreta el Colegio de Médicos del Estado Zulia. Un alerta que está sustentado en el alerta que ha decretado la Organización Mundial de la Salud. Y sea más humilde el gobierno y reconozca que tiene un déficit importantísimo, medular, en lo que significa la dotación de los hospitales y ambulatorios en el país. Las unidades de cuidado crítico, como son las salas de terapia intensiva, están prácticamente sin personal y la mayoría de ellas funcionando con la tercera parte de la capacidad arquitectónica que tienen por falta de insumos, de recursos, de medicamentos y de personal. Lo que está ocurriendo con las salas de emergencia que están abarrotadas. Pero no queremos crear un pánico con esto. Hemos superado situaciones como las que citamos, como el dengue, la chikungunya, la tuberculosis. Todos los días tenemos casos de tuberculosis, tenemos casos de sífilis, tenemos hasta difteria, hemos tenido casos, y ahora estamos viendo también rabia animal, que también puede contagiar al hombre, y por cierto que no hay vacunas. Entonces tiene un papel preponderante el sistema de salud para que abandere la dotación y la garantía primordial que es el agua. El Colegio de Médicos del Estado Zulia instó al régimen de Nicolás Maduro a tomar las previsiones necesarias y de manera inmediata para evitar el ingreso al país del coronavirus. Nosotros nos vinimos directamente al Aeropuerto Internacional de Maiquetía en el estado Vargas a fin de conocer de parte de los pasajeros si está funcionando el cerco epidemiológico para detectar casos de coronavirus en el país. Veamos. Tanto el personal de seguridad del aeropuerto como de las aerolíneas tenían tapabocas y guantes, mientras que solo a unos pocos viajeros se les vio llegar con las mascarillas. Te hacen tu prueba con los aparatos igual que en otros países. Yo vengo de España y realmente es igual, todo bien. ¿Todos los viajeros venían con mascarilla? No, de verdad, de hecho muy pocos he visto, sobre todo de España, de donde yo vengo, muy pocas personas usan el tapabocas. Ahora vamos hasta el estado Lara con nuestro compañero Ramón Vélez. Gracias, Ami. En el estado Lara, al occidente de Venezuela, sus habitantes han reportado que poco conocen de la enfermedad del coronavirus. Veamos parte de las entrevistas. El país nacional, en las condiciones en que se encuentra, no está para una situación como el coronavirus. Los hospitales todos están colapsados. En los centros médicos populares no hay medicamentos. La gente está tomando las provisiones, como en el caso de mi familia, que nos lavamos las manos, estamos en cualquier momento que tengamos ahí, usamos tapabocas, pero actualmente los hospitales no están en condiciones para recibir ni siquiera un paciente que venga con el coronavirus. No he visto ninguna propaganda, no he visto ninguna información sobre el coronavirus. Pero también una de las medidas de prevención de esta enfermedad es el lavado frecuente de las manos. Una de nuestras encuestadas mostró su preocupación
ante la falla constante en el servicio de agua en esta región del occidente de Venezuela. ¿Cómo nos estamos preparando para ese famoso coronavirus que viene? Si donde nosotros tenemos que asearnos las manos cada cierto tiempo, con el jabón, con el agua, ¿cómo van a afrontar las responsables de los organismos de velar por la salud de nosotros si cuando el vital líquido que sobra en Venezuela, que también nos lo están deteriorando, las nacientes del agua, sabemos dónde, en la parte de oriente, no nos llega a nuestras casas? Ahora nos trasladaremos hacia la frontera colombo-venezolana con nuestra compañera Mari Neglov para conocer las medidas de control que se aplican en el lugar. Nosotros acá en el estado Táchira pulsamos la opinión de personas que hacen vida en el eje limítrofe. Ellos denuncian que no hay suficientes controles frente al coronavirus en la frontera con Colombia. ¿Y acá en el puente Simón Bolívar qué ha observado? ¿Si hay controles o no hay controles? No, usted lo está viendo, mire, la gente entra y sale y no hay ninguna revisión. No hay una revisión de que quién tenga fiebre o no tenga fiebre, quién tose, quién no tose. Su llamado como ciudadano que hace vida en el eje fronterizo. Debería haber un control, pues es difícil porque la cantidad de gente tanto por el puente como por las trochas es bastante imposible ir a manejarlo. Pero sí tratar poco a poco de manejarlo, viendo las personas una por una, traer mecanismos. ¿Cuál es su temor? ¿Por qué se está poniendo tapabocas? Que me lo prendan y como estoy embarazada, pues... ¿Considera usted que hay buenos controles en la frontera frente al coronavirus? Pues no he visto. No. ¿Qué exige usted como ciudadana? Pues que sí exista control, porque como nosotros estamos yendo y viniendo, entonces es un peligro. Según cifras ofrecidas por Migración Colombia, de 20 a 25 mil personas a diario cruzan los puentes internacionales Francisco de Paula, Santander y Simón Bolívar. He allí la importancia de que se activen los protocolos pertinentes para evitar brotes de enfermedades contagiosas. Desde el estado Táchira, Mari Neglov, somos Impacto Venezuela. Queremos conocer qué opina la gente en la calle. ¿Están preparados para una pandemia de este nivel como el coronavirus que ha cobrado la vida de más de 1000 personas? ¿Qué dice la gente en Venezuela? ¿Tienen aunque sea acetaminofén? Álvaro, ¿crees que el sistema de salud en Venezuela esté preparado para atender casos de coronavirus o cualquier otra epidemia? No creo, hace falta muchos insumos, hay dolencia pues en la mayoría en el sistema hospitalario, la medicina más simple pues, la de preventiva no hay lo suficiente dotación. Imagina tú para algo como esto, con una epidemia que se va multiplicando progresivamente, exponencialmente, imagínate tú. Eso hay que tener muchos medicamentos, muchos antivirales, la medicina que sea necesaria, y que tengo la impresión de que en Venezuela no hay esa cantidad de medicamentos para atender esa epidemia. Marien, ¿crees que el sistema de salud en Venezuela está preparado para atender casos de coronavirus? Bueno, pienso que no, porque muchas familias han emigrado con un caso oncológico y no creo que tengan ahora para este tipo de virus que es más fuerte, pues, más mutado. Y aparte de quizás, ¿cómo ves el sistema de salud en Venezuela para atender cualquier enfermedad o epidemia? Escaso para todo, porque también estoy ayudando a un amigo por redes y él tiene un tratamiento que tiene que hacerse ¿cómo se llama esto? Le tienen que colocar transfusiones de sangre y él no tiene los recursos. Y estamos colaborando con él para poder pagar 100.000 bolívares por una bolsa de sangre, imagínate. Que es algo normal, pues que puede tenerlo cualquier hospital, que las personas vayan a donar su sangre gratuitamente. Pues imagínate con lo del coronavirus, no creo que estemos preparados. Vámonos de inmediato a Venezuela. Queremos conocer a esta hora lo que es tendencia, qué hay, qué está diciendo la gente, qué está pasando el día de hoy en territorio venezolano. Queremos con gran responsabilidad informar al país que en la madrugada del día de hoy se confirmó a través de las pruebas que existen al respecto, debidamente certificadas por la Organización Mundial de la Salud, han sido certificados 2 casos de coronavirus en Venezuela. Estos casos son 2 ciudadanos venezolanos, una ciudadana de 41 años que estuvo recientemente de viaje por los Estados Unidos de Norteamérica,
por Italia y por España. El otro caso es un ciudadano venezolano de 52 años que también estuvo de viaje en España. Ambos casos están domiciliados en el estado Miranda. Gracias. A esta hora el contacto lo establecemos desde el estado de Anzoátegui y vamos a conversar con el alcalde de Lechería, Manuel Ferreira. Ellos están aplicando un plan especial para la atención de pacientes vulnerables a el COVID-19, mejor conocido como coronavirus. Alcalde, nos gustaría pues que nos hablara respecto a estas medidas especiales que están tomando ustedes en el municipio para con poblaciones vulnerables. Bueno, evidentemente yo creo que desde el punto de vista médico lo que debemos es entender que hay poblaciones vulnerables y hay poblaciones menos vulnerables. Nosotros lo que hemos hecho es crear programas, lo hemos hecho y lo estamos haciendo desde hace algún tiempo, precisamente entendiendo esta realidad, y estamos trabajando con las poblaciones de desnutrición, hipotiroidismo, hipertensión, diabetes, mujeres embarazadas, todos estos grupos que hemos determinado como grupos vulnerables o población vulnerable al coronavirus, lo estamos trabajando con programas. ¿Cómo? Tenemos un censo bien determinado acá de la ciudad, invitamos a los vecinos que sufren de estas afecciones que no han sido censados ni ingresados al programa que se acerquen y lo hagan, y estamos entregando insulina gratuita, el tratamiento para la hipertensión gratuito, el tratamiento para el hipotiroidismo y todas las afecciones de las que consideramos nosotros son evidentemente grupos vulnerables. Estamos entregando los medicamentos gratuitos para hacerlos menos vulnerables a esta situación. Bien, agradecemos al alcalde de Lechería, Manuel Ferreira, nos ofrecía información respecto a las medidas sanitarias que se están tomando. Ellos tienen un programa especial de atención a personas vulnerables, esto con el fin de evitar cualquier tipo de contagio y también para mejorar lo que es su sistema inmune. Pero del Seguro Social, además de que no tienen ellos información directa aún de que estén dotados con estas mínimas condiciones para ellos protegerse, hay un elemento importante, el tema del recurso humano, el tema del personal. Ahí sí está un poco complicado porque hay una deficiencia de enfermeras, hay deficiencias de médicos. El Seguro Social, hay guardias que no tienen ni médico internista ni tienen médico general, y hay equipos de guardia del Seguro Social que tienen hasta un solo rural, que es el que atiende las emergencias directamente. Entonces, ahí hay un problema de orden con el recurso humano. Amigos de Impacto Venezuela, estamos en el estado Lara, al occidente del país. Acá estamos en este momento desde la sede del Consejo Nacional Electoral, lugar que desde la tarde-noche de este miércoles se encuentra militarizada. Esto debido a que el día de hoy representantes de distintos gremios que hacen vida en la oposición en el país acudirían hasta este lugar a consignar un documento en el que exigirían elecciones libres y transparentes en nuestro país. Acá, como ustedes observan a través de las imágenes, hay presencia de funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana de este país, hay presencia de funcionarios de lo que es la Policía Nacional Bolivariana y de otros cuerpos de seguridad resguardando estas instalaciones. Recordemos que el ente electoral en Venezuela días pasados sufrió un incidente en uno de sus galpones en donde fueron atacadas varias máquinas de votación. Este es el ambiente que nosotros podemos reportar a esta hora en el estado Lara, al occidente de Venezuela, repetimos, desde las inmediaciones del Consejo Nacional Electoral. Con esto vamos a devolver el contacto para Impacto Venezuela. Amigos, en este momento vamos a iniciar una conversación con Javier Narváez. Él es médico, epidemiólogo, también profesor universitario, especialista en todos estos temas que ahora nos competen relacionados con enfermedades como el coronavirus, pues con esta pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud. Y desde acá nos preguntamos, ¿qué podría pasar en Venezuela si se llegan a confirmar una cantidad de casos importantes? ¿Con qué la población se va a defender? Recordemos que Venezuela es un país donde hay gente desnutrida y donde además no se consigue ni siquiera un acetaminofén. ¿Cómo está, doctor? Buenos días, Carla. Un placer saludarte a ti y a tu audiencia. Con esta realidad iniciamos esta conversación. O sea, si uno va a una droguería, a una farmacia en Venezuela y le dice, ¿me puede dar por favor un acetaminofén? Pues mire, no, porque no hay. Bueno, como comprenderás, obviamente tengo más información disponible acerca de Colombia que de Venezuela, pero hay ciertas recomendaciones que aplican por igual en cualquier lugar del mundo en que te encuentres y frente a cualquier tipo de infección respiratoria, incluyendo el coronavirus.
Para empezar, el lavado frecuente de manos es una de las medidas más importantes para interrumpir la transmisión del virus COVID-19 y otros virus que producen infecciones respiratorias. Asimismo, el distanciamiento social. Por ejemplo, no saludar de mano o de beso, sino utilizando otras formas alternativas de ser cortés sin tener un contacto cercano con las demás personas. Doctor, ¿esto quiere decir que de alguna manera las manos se están convirtiendo en el foco del virus? Las manos, digamos, el contacto estrecho entre las personas, las partículas respiratorias, las partículas de saliva, por ejemplo, que aparecen cuando tosemos o estornudamos y que muchas veces pasan en nuestras manos o pasan en las superficies donde después están nuestras manos, entonces facilitan la transmisión del virus de persona a persona. Esto es un tema importantísimo en Venezuela porque nos pasa con frecuencia que conocemos de casos que allá no hay ni siquiera agua para lavarse las manos. Cuesta conseguir un antibacterial, pero también hemos sabido que los están preparando de manera casera, es decir, creo que mezclan un jabón que se llama aloe vera, también lo mezclan con alcohol. ¿Esto es viable, doctor? Es decir, ¿hay alguna recomendación casera con la cual puedan limpiarse las manos? Digamos, la medida más efectiva, insisto, es el lavado frecuente de manos con agua y jabón. Cuando no hay disponible agua, se puede utilizar un gel antibacterial, digamos que no tiene la misma efectividad que el lavado con agua corriente, pero en una situación de necesidad puede ser una medida para moderar, digamos, la posibilidad de transmisión del virus. Venezuela y Colombia son países vecinos, tenemos una frontera que pues obviamente ahorita tiene unas medidas que ha implementado el gobierno de Iván Duque, por ejemplo, obligar a las personas que estén cruzando a que vengan con tapabocas. Entre esas medidas que se están tomando aquí, ¿cuál sería la más importante a destacar para que la población pueda, primero, no alarmarse, pero a la vez cuidarse? ¿Qué tienen que hacer? Bueno, tal vez lo más importante es escuchar las recomendaciones oficiales de las autoridades en salud en ambos países. En particular, entiendo que esta medida acerca de los tapabocas en la frontera fue una situación local, digamos, no está coordinada desde el nivel nacional en Colombia. Es posible que no sea la medida más efectiva, eficiente o sostenible en el tiempo. En general, no se recomienda la utilización de tapabocas para las personas que no tienen sintomatología respiratoria, porque estos no previenen la transmisión del virus. El virus es más pequeño que los poros que existen en las máscaras y en cambio esa situación puede generar un desabastecimiento para aquellas personas que sí pueden requerirles en un momento determinado, es decir, aquellos que se encuentran con sintomatología respiratoria o aquellas personas que deben cuidar a quienes tienen sintomatología respiratoria, sus familiares o el personal médico. O sea, hablamos que la población que no tenga gripa no tiene ningún tipo de necesidad de usar el tapaboca. Exactamente. Y, por ejemplo, doctor, hay países como Venezuela donde la gente está comprando los tapabocas para mandarlo a China, los están sacando a otros continentes porque hay una escasez importante, obviamente, en estos países, pero digamos que ya al tratarse de una pandemia en toda América Latina, doctor, ¿usted cree que esto tenga algún tipo de control que pueda o descubrirse la vacuna, como bien se ha dicho desde Estados Unidos, o puede haber algún freno con esto? Bueno, con respecto a la compra de insumos, ¿sí? Hay esfuerzos coordinados por parte de los gobiernos de los estados para tratar de hacer compras conjuntas y evitar un desabastecimiento en los sitios donde realmente se necesitan las provisiones como los tapabocas. Con respecto a la búsqueda de una vacuna o un tratamiento efectivo, hasta este momento no tenemos confirmación de ningún tratamiento específico ni ninguna vacuna que pueda prevenir la transmisión de manera directa. El tratamiento en este momento es sintomático. Pero digamos un sistema de salud en general tiene la capacidad de hasta cierto punto manejar este tipo de situaciones sintomáticamente en sus instituciones de salud. ¿Esa situación la tiene Colombia? ¿Está preparado para atender el coronavirus? Es muy difícil predecir el nivel, digamos, de expansión que va a tener una epidemia como estas. Si se mantiene dentro de los niveles actuales, posiblemente sí, pero si ocurre un desbordamiento de casos, esta situación puede superar la capacidad de cualquier sistema de salud de cualquier país. Atención con las mamás, porque un punto importante tiene que ver con las vacunas, que cada una de las vacunas de los niños puedan estar al día. Lo conversábamos antes de iniciar esta conversación y es que si los niños se mantienen con sus vacunas al día, es muy probable que de alguna manera estén saludables y eviten algún tipo de contagio.
Digamos, ninguna de las vacunas contra otras enfermedades protege específicamente contra el coronavirus, pero la vacunación es una de las intervenciones en salud pública más efectivas para mantener la salud de la población y especialmente para proteger el grupo de niños menores de 5 años, que ha sido el blanco principal, digamos, de las estrategias de vacunación. Porque, por ejemplo, vemos cómo se montan en el Transmilenio, en ese sistema de transporte de Bogotá, y los niños tocan, digamos, los pasamanos. Entonces, ¿habrá que tener algún tipo de medida extrema o para que los niños no aborden el Transmilenio o para que los niños sean mayormente cuidados? Por el momento no hay restricciones a la utilización de transporte masivo, pero es importante que tanto niños como adultos laven frecuentemente sus manos, especialmente después de haber tenido contacto con superficies como por ejemplo barandas, pomos de puertas, barras, digamos, de los vehículos de servicio público, donde puede haber transmisión del virus. Entonces, después de esto es importante lavar las manos e igualmente lavarlas frecuentemente. Como claridad, en particular el coronavirus parece tener efectos menos severos en niños y en cambio parece tener mayor morbilidad, causar síntomas más severos y mayor mortalidad también en personas adultas mayores. Entonces, el grupo a quien enfáticamente se debe dirigir nuestra protección es hacia los adultos mayores, cuidar a nuestros padres, a nuestros abuelos, personas que están por encima de los 60 años. ¿Sí? Y la forma de cuidarlos es precisamente la misma que hemos mencionado: lavado de manos frecuente, procurar el contacto social directo con personas que puedan estar infectadas, evitar las reuniones grandes que no sean necesarias para tratar de minimizar la transmisión dentro de la comunidad. Y los espacios públicos como el lugar de trabajo, mantenerlos limpios con alcohol. Bueno, aquí hemos tomado medidas extremas como ponerle alcohol a cada rato al computador, el lavado del celular, que también hemos visto que lo han recomendado las autoridades, ¿sí? Correcto, los teclados de los computadores y las pantallas, digamos, sensibles al tacto son fomites, son materiales que pueden facilitar también la transmisión de diferentes tipos de agentes infecciosos de persona a persona, y es una práctica recomendable limpiarlos periódicamente, independientemente de que tengamos un pico de coronavirus o no. Bueno, le damos las gracias por habernos acompañado y además entonces todos ya saben que a prevenir, a buscar la manera de lavarse las manos cada hora, cada 2 horas, de estar limpiando frecuentemente el lugar de trabajo, y a los niños, pues donde ellos puedan tocar algún tipo del pomo de la puerta, de los pasamanos de algún lugar público, estar pendientes entonces de poder colocarle algún antibacterial y limpiarle muy bien las manos. De esta manera despedimos esta conversación. Estamos transmitiendo en vivo para nuestro canal de YouTube Impacto Venezuela. Recuerde darle like a la campanita para suscribirse y poder recibir así toda la información, la verdad que usted debe conocer. De esta manera le ponemos punto final a la transmisión del día de hoy, no sin antes recordarles nuestras redes sociales, @ImpactoVE. Les acompañó Carla Salcedo Flores.